Suscríbete a la Panterita. A la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días, iniciando la programación de hoy, miércoles, sí, estamos en medio de la semana ya, ¿eh? Mañana arranca el torneo, ¿qué tal, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. Sí, mañana arranca y vi que ya los muchachos se actualizaron con el tema de lo que ayer hablábamos. Exactamente, el tema sub-19 que vamos a estar aclarando en instantes. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Bien, Federico, buen día, un saludo a todos. Ovalito, estamos con Montefilpo, está Wilson. Bueno, ¿por dónde arrancar? Campeonato, lo de Coyote, ¿qué más se sabe? Juanma había traído, ¿verdad? Se puede traer algunas Y hay muchos cuestiones accesorias. indicios que marcan que está por esa ruta, ¿verdad? Más allá del club en sí, que puede ser de Bélgica, están las otras ofertas que llegaron por el jugador, que claramente más allá de un rendimiento bueno o malo, es un jugador de características que pueden ser interesantes para Europa en el sentido de jugar de volante, de Tres lateral, jugadores que fueron a Bélgica, Fabio. carrilero, Paraguayos. a Bélgica. Paraguayos. Rodrigo Rojas, Uno. a ver, había ido el hijo de Fatecha, Sí. También. Gianluca. No jugó, ¿verdad? Gianluca. Y después cuando la historia que el campeón de América, Enrique Villalba. Enrique Él Salda. se fue al Anderlecht, el mejor momento del Anderlecht. Sí. Uno de los grandes. Era, no sé cómo está ahora, pero en esa época era equipo importante. Y él fue. ¿Qué mercado al cual no pudieron asentarse los nuestros? Antonio estuvo también en Bélgica, En el Brujas. en el Brujas. Claro, pero él, o sea, Él la no fue de ruta acá, de, digo. claro, de Racing a Brujas, de Brujas al Wigan, Sí. de Wigan a lo lleva a Everton Martínez. Y vos Roberto sabés que Martínez. aquello que vos decías hace poco, Dani, con respecto a los saltos que dan los jugadores jóvenes, Mm. uno de esos mercados, justamente una de esas ligas, es la de Bélgica, por ejemplo. Claro, fíjate que, por ejemplo, la otra que está un poco al mismo nivel, que es la de Países Bajos. Ahí, por ejemplo, le tenemos como que a Ega Barreto como nuestro caballito de batalla, pero les cuesta a los nuestros ir a esas ligas que en algún momento en Europa también le denominaron como las ligas granjeras, porque son las que así medio producen para luego mandarlo de exportación a las más grandes. Fíjate que todos esos jugadores que vemos en Francia, y también tiene mucho que ver el tema de la colonia, ¿no? Por lo de Bélgica, vos ves ahí la calidad de jugadores de su selección, pero ha sido, yo creo que también tuvo mucho que ver en algún momento con los últimos, sacando lo de Villalba y yendo un poco a lo de Gianluca Fatecha y compañía. Este muchacho que era independiente y que estuvo en Olimpia también, se me fue ahora el... Cristino Centurión dice de Guaraní al Anderlecht, formoseño, famoso jugador, no dice Gerardo Figueredo, en otra época. ¿Cuál decís? Sí, Nicolás Fruto fue figura ahí. No, por eso, y él estuvo en Olimpia también, y él Nicolás estuvo Fruto, de hecho, fue director por eso, director deportivo. de los juveniles que jugaron la final de la Europa League. Y estando él, se va a Gianluca. Por eso, o sea, como que hubo un momento donde se entendía por qué el mercado belga miraba un poco Paraguay, pero después es complicado. Fíjate que es un mercado de pases poco ortodoxo, porque si se da lo de Choco Fernández, eventualmente como reemplazante de Fabián, uno tiene que remontarse a la época de la famosa venta doble de Pablo Ceballos y Luis Neri Caballero. Esto de saltar del fútbol paraguayo a Rusia no es común. No me acuerdo si lo de Freddy al Saturno fue también un salto directo, pero por otro lado uno dice Rusia, ahora, o sea, porque Rusia como que está como una especie de paria, como una especie de... Pero bueno, no sé si los rublos siguen valiendo lo mismo, Claro. lo concreto. Yo voy al tema del jugador, pero sacamos lo de Enciso y es otro claro, mercado deprimente. En Rusia tenés que romperla ahora si querés dar el salto, porque no digo que no se mire, pero es que tenés que llegar allá a explotar demasiado para que ¿Sabes lo que voy? ¿Por ¿Sabes qué te lo que parece? En Rusia, claro. Pasar de Rusia a la liga, está Juanma. Pasar de Rusia a la liga más importante, sí. Es como que hay un... Pero, o sea, ahora mismo lo que yo veo... Generalmente van de una liga importante cuando ya no tiene lugar a Rusia. Pero Le mira... pasó a Guedo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pero eso era cuando Rusia... Ponía mucho. Y Rusia era Gazprom y Gazprom era UEFA, sponsor. Hoy a Rusia lo miran y dicen, no, vos sos mugre, vos sos lepra, vos sos... Entonces, yo voy nomás al desarrollo de nuestros jugadores, eso que tanto hablamos.
Y Choco Fernández, quiera o no, está en esa camada de los Pulpitos, Zárate que vemos, y vaya a Rusia, donde justamente Fabián Balbona dice, todo muy bien, pero acá yo no puedo seguir más. Es más, la FIFA me da la herramienta para que yo rompa el contrato y me vuelva al lugar. Desde ese lado, por eso decía, mira que este es un mercado, porque viste que este es el mercado fuerte de Europa. Aparte no sabes cómo va a reaccionar Entonces, como sociedad rusa también, ¿verdad? O sea, yo te digo, a mí, por ejemplo, a Choco me hubiera gustado ir a que vaya a otro mercado. Yo no sé la finanza de Guaraní, ahí en Guaraní me imagino a Totti, a Lodar, diciendo, no, vos hablas así, pero... Te doy un ejemplo, Dani, cuando estábamos mirando... No participan en el torneo europeo, claro, por ejemplo, que no pueden, claro, por eso. de Diego Acosta cuando hablábamos con el jugador que se fue a Rusia, al Orenburg, veía detalles del Orenburg y decía, principal auspiciante, Gazprom. Pero es para tomarlo con pinza a partir de ahora, eso no sabes si es así, ¿verdad? Pero lo que te digo, ese chico, a ver, no había quedado en libertad, se fue, o sea, ese tipo de movimientos yo te atendiendo, pero Choco como que hizo todo. A lo que voy nomás que sí, es cierto que Gazprom lo va a auspiciar a Orenburg, eso yo no sé. No, hay que tomarlo con pinza ahora, ¿verdad? Lo que pasa es que está la oportunidad para el que no la tiene y está el que puede esperar un poco más, ¿verdad? O sea, yo en ese Jorgito sentido... Rojas se fue... llegó a Ucrania y invadió el primer día, pero no sé, ni llegó a Ucrania, parece. Por ejemplo, de pretemporada, ¿verdad? En ese sentido, a mí también me gustaría que Jesús Medina busque no... Y repito, esto no es, pro o anti Rusia, Ucrania, no, yo voy al tema de lo netamente deportivo. Si vos estás en un lugar donde no puedes jugar ni siquiera esa tercera competencia de la UEFA, porque están suspendidos. O sea, es como ser la última campeona de Wimbledon. Ella nació y se crió en Rusia, pero fue campeona porque decidió representar a otra bandera de Kazajistán. O sea, hoy vos estar en Rusia significa que no estás en una liga importante. Entonces, ¿qué significa ser vendido a Rusia? Y mira que deportivamente ir a un agujero negro. Y sí, ahí estamos viendo a Fariña en la plática. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué tal, Juanma? Nelson Cabrera también. ¿Qué es Bélgica? A mí me parecía que era Rumania. Él fue al club de Rumania. Al club de Rumania. No sé si estuvo... No, Rodrigo Rojas fue al Bruja, ¿verdad? Rodrigo estuvo, o no sé si Bruja, pero creo que estuvo en... No, Rodrigo estuvo en Bélgica, eso sí. Pero Nelson no estuvo en Bélgica, ¿eh? Porque Anderlecht y Brujas, los equipos más interesantes antes. Después se sumó el Genk. Se sumaron los dos, era uno con K y otro con T. Estaba el Genk y el Genk, equipos de Europa League. Exactamente. Sí. Exactamente, pero Anderlecht y Brujas, los equipos históricamente de los seleccionados belgas que aparecieron en el 82. Me acuerdo que aparecía la selección y uno veía que jugaban en el equipo de Europa, pero Diego Torres también es cierto. Él tuvo un problema en el Genk. Él se fue al Genk. Rodrigo Rojas en el Vershop. Creo que este equipo se fue a dirigir hace poco Torrente. Vershop, mira Torrente, ¿ya? Qué bien. Okay. ¿Qué hay de Coyote, Juanma? Vos sabés que, siguiendo este hilo informativo, Fede, nosotros accedimos a esta versión la semana pasada. Incluso ni bien arribaba a Cerro Porteño en nuestro país ese mismo día, un poco más tarde, mediodía más o menos del jueves de la semana pasada, recibíamos esta información. Ya nos pasaron el equipo, pero en ese momento era un acuerdo de palabras, acuerdo verbal, que incluso ya había interesado mucho al grupo que lo maneja Alan Rodríguez, que el propio futbolista estaba interesado y que Cerro Porteño también estaba dispuesto a escuchar la propuesta del Anderlecht de Bélgica. Ayer por la noche recibimos la información que la propuesta dejó de ser verbal, dejó de ser netamente de representante a club y directamente ya se presentó una oferta oficial del Anderlecht de Bélgica para adquirir el 100% del pase de Alan el Coyote Rodríguez. A partir de eso entonces recibimos la confirmación, lo hicimos público y están en eso, están viendo la posibilidad, analizando todos los detalles. Cerro Porteño tiene la intención incluso de quedarse con un porcentaje del pase del futbolista para o en caso de una futura transferencia, pero sí, de que está muy avanzada la operación, está muy avanzada y hay que estar atentos a las próximas horas porque se podría ya anunciar la transferencia de Alan Rodríguez al fútbol belga, específicamente al Anderlecht. También recibimos la información que hay otra oferta, otro interés, otro sondeo rondando por ahí por el mismo futbolista, por Alan Rodríguez,
que apuntaría un poco al fútbol italiano, pero hasta aquí no hay una propuesta con relación a eso. La más cercana y la más seria hasta el momento es la de Anderlecht de Bélgica. Bueno, está entonces lo de Anderlecht, repito, equipo importante de Bélgica, país chiquito, lindo. Y Coyote, yo si soy Coyote agarro. Si hay Totalmente. condiciones aceptables para arriba, ¿verdad? El pase de Alan Rodríguez cuesta 1.500.000, dice acá. Muy buen dinero. Sí. Digo, ¿así cuesta, Juanma? Superior a esa la oferta. A la oferta superior incluso. Superior a ese monto, sí. La última información a la que accedimos, porque estaban manejando de manera muy hermética, no quería que se filtre el monto, pero hoy a la mañana recibimos la información que la oferta es por $2 millones. Con más razón, ¿no? Yo creo que sí. Digo porque no es un jugador que se haya... A ver, Matías Rojas cuando se fue estaba más o menos así. Era, pero le costaba todavía asentarse en el puesto. Acá Coyote está claro como titular, pero siempre hablamos de alguna alternancia en un momento en el puesto, por el momento lo pierde, juega de volante, pero más o menos así, ¿verdad? ¿A dónde se vino Matías Rojas cuando recién a la Lanús? Creo que va a la Cuando salió acá, sí, se fue medio tapado. Pero acá estamos hablando de un dinero que seguramente a Cerro le va a venir bien. Bien, yo creo que está demasiado bien. Demasiado Acá bien. justo me 21 escribe un años. oyente, Alan Rodríguez, la misma historia de Matías Rojas. Buena pegada, sí, estaba pensando eso y más allá de buena pegada que todavía no. O sea, no es que Cerro, digo, lo va a extrañar mucho. Si se va Pulpito, otra cosa. Pero es un jugador que te puede ir arriba y un dinero que entre de esa forma para Cerro puede ser importante. Yo no sé si el oyente que te pone tipo lo de Matías Rojas es famoso, se le vende y en ese momento no, este parece que no es, y después Matías Rojas hoy es jugador de selección. Es Sí. más, acá Guillermo Acá vino, te pongo textualmente lo que me escribe, solo buena pegada no rinde de lateral. Igual a Roja me puso. y bueno, Rojas- pues Roja se fue con más duda que certeza. Claro. Después Plota ya le da la 10 de Racing, la pucha. Es más, yo no considero lo mismo porque como dice, lo que dice Juanma, este es un pedido para una transferencia. Matías se fue tipo sesión, fue. Por eso aquella vez cuando sube el día asume a Cerro. ¿Te acuerdas que le hicimos una nota? Y le preguntamos por Matías. Dijo, no le ubico, yo no pedí por él. Porque Matías podía volver como volvió Adorno, volvió en Ñamandú. ¿Viste? Esas sesiones que expiran y vuelven y dependen del visto del técnico. Entonces, no, acá estamos hablando de una transferencia. Y quieras o no, Alan hizo una carrera más larga que Matías en Cerro. Sí. Lo que pasa es que Alan es muy joven, pero él, justamente hablando de su el día, él juega el famoso reglamento 30 segundos. Cuando el pitazo inicial de Insaurralde empieza a calentar. Y justamente lo sacan a Alan Rodríguez. O sea, Rodríguez parece más viejo. Porque él, ¿cuántos años tiene, Juanma? 21. Viste, 21 años. ¿Cumple ahora 22 o ya cumplió? A ver, voy a confirmar. El tema es que con Yo eso creo que estará dice- cumpliendo ahora 22, ¿verdad? El que dice Federico es el jugador ideal, el prototipo de jugador que no es en estos momentos insustituible en Cerro y podés hacer caja. Más allá de dónde vaya. No, a ir, no, por eso hacer digo, caja o sea, y es joven todavía, Porque puede fíjate proyectarse. que siempre lo que están en meta son otros, ¿verdad? Claro. Esto salta ahora. Claro, porque Nadie iba a pensar. Pulpito me decís, bueno, es insostenible, tenemos que transferirlo, no hay con qué o con quién cubrirlo en el mercado, pero tenemos que venderlo, ¿verdad? Es más, Pero en el caso de fíjate, Coyote es diferente, ¿verdad? mi evaluación de Coyote Fabio, que yo ayer en el equipo que vimos lo puse arriba, Claro. como lateral izquierdo, ¿verdad? Porque hay algo que no me llena de él como lateral, de Alan Rodríguez. Entonces, este es su tercer o cuarto puesto. Él arranca como un extremo. Después, bueno, el famoso póker de Roque, donde él hace doblete, él juega como un enganche. Y en la última etapa, más o menos, Chiqui le reubicó, como Leonel había reubicado a Arzamendia como lateral izquierdo. con Bernal jugó ese partido Sí. por la dentro. La línea de tres. Cuando hizo los goles de media distancia. Claro, Sí. exactamente. Justamente jugando por detrás de los volantes rivales. Entonces, fíjate que Vargas, quien lo reemplazó en el 5-0 contra Palmeiras, es de la misma edad.
Pero vos decís Vargas y parece un juvenil. Y Coyote, estamos hablando de un clásico hace 3 años. Y yo le estaba recordando cuando Subeldía era el técnico. O sea, como que Coyote. Y yo voy a este tema del desgaste también hoy en día. O sea, él es muy joven para lo que ya recorrió y lo que ustedes estaban diciendo. Como que es en ese puesto, vos decís Pulpito, y hay una brecha muy grande con Riveros, Patiño, Rolón, quien venga. Pero algo pasa en Cerro. Mientras que en la lateral izquierdo vos decís, Claro. Rivas, Vargas o Coyote. No. Yo lo tengo a Coyote como uno, pero como Sí. vos dijiste, puede ser Vargas, puede ser Rivas, tampoco es que se va a armar un escándalo si está uno o el otro. Nos acota el amigo Robert Peralta, tiene razón. Otro zurdo. Pero el alto, con físico importante. Que se fue sin que lo extrañe en el Cerro, era Alderete. No, inclusive ahí... Que no había, no se había ganado la titularidad, no era un jugador que goce mucho de la confianza y lo que creció en el exterior, en Gimnasia, también tuvo un caso ¿Sí? que estaba para volver y no volvía nunca. Los técnicos no. Yo en ¿Y quién era el técnico? ¿Ya fue otro? ¿No fue Subeldía? no, Ya fue otro que le preguntamos, uno anterior a Subeldía fue. Y... Florentín. ¿Quién? Florentín puede ser. No recuerdo quién, pero le preguntamos también una pretemporada que él parece que daba medio libre ahí. Y no, él va a seguir en Argentina, él mismo. Vino y él no quiso volver a Cerro. Y mira dónde está ahora y cuánto vale. Y tampoco fue muy extraño, o sea, no era de lo que no lo vendan a este. Y lo que el que puede pasar con Pulpito, y ¿verdad? lo que Cerro sigue percibiendo también por Alderete, porque Claro. hasta Gerta No, vio es que otra vez Gran algo. negocio, gran Sí, negocio. claro, sí. pero por eso son más los casos. Ahora mismo, cuando Juanma daba la información de Coyote, no faltaba el hincha que entre comillas le celebraba o quería hacerse el gracioso con la gente de Bélgica. Ahora sí, este es y después, famoso o sea, chistoso, claro, pero voy nomás ya que vos citaste lo de Alderete. Fíjate Sí. que en esa época creo que casi se da la par. Y hay veces, y hoy en día con los jóvenes, y a veces con el manejo extra cancha, yo aquella vez decía que le va a venir bien a Alderete y a Saúl Salcedo que salgan de sus clubes. Porque ya había, no te digo hasta un ambiente tóxico, pero se notaba un poco que anímicamente les afectaba Claro. cuestiones extrafutbolísticas que repercutían en la cancha. Porque, y después van, y hoy en día ya tienen una consideración diferente. En el caso de Salcedo con Olimpia, ya hay una especie de Olimpia Huracán Salcedo donde hay cambio de roles. Salcedo el líder ya en Olimpia, Claro. ¿verdad? Haciendo olvidar a Antolín. Pero en esa época también... Como volvió, no, pues, Salcedo era de aquellos que siempre tenía la culpa de todo. Empezando por aquel gol que hace Cerro sobre la hora en Ciudad del Este. El gol de Beltrán. Sí. Después tuvo rotura de brazo 2 veces. Sí. Era, y Alderete como que entraba y jugaba 2 partidos y se perdía 5. Entonces, se está dando algo similar en el caso de Alderete. La rompió en... Alderete fue Gimnasia. ¿Sí? Leonel Álvarez fue el que... Leonel, acá, por gracias. eso yo te dije Leonel. Sí, Leonel era que... No, estamos contentos acá con las sesiones que tenemos con otros más, jugadores. Más sí. o menos lo que pasa, por eso aquella vez cuando charlamos con Adorno, cuando cortamos, que algo pasó o algo no le gusta futbolísticamente a Arce, por eso el tema de Mallorquín. Pero voy nomás a esto de jugadores, en el caso puntual de Coyote, ya tiene una cantidad importante de partidos a pesar de la juventud. Está en un puesto donde no ha marcado una gran diferencia en relación a sus suplentes, por eso tuvieron minutos Vargas y Rivas, a diferencia de lo que hace Pulpito. O sea, son más de los casos de, no, que se vaya, o sabes que ya cumplió. También criticado, ¿no? ¿Quién lo recordó otra vez? ¿Quién lo estaba recordando acá? ¿Era o en otro...? No, acá, Guillermo, con el tema de Junior. No, pero estaba ¿En qué recordando a sentido? alguien que como la gente de Cerro lo apuntaba siempre. Yo siempre me acuerdo que, por ejemplo, Farías, y esas son las cosas que después ¿Quién se era que- distorsiona. no Farías había destacado la ética laboral de Junior Alonso. Claro. Por eso lo comparó con, parece un Sí, alemán. Y claro. ya famoso agarraron eso. Y Junior también era muy cuestionado. Vos sabés que estaba escribiendo mucha gente, me escribía gente conocida, al particular y también al WhatsApp. Que es cierto, Junior tampoco se ganó mucho a la gente. Y él su primer club afuera fue Francia, ¿o no? ¿El Lille? ¿Fue directo al Lille? Creo que sí. Sí. Francia y otro más atrás en el tiempo que tampoco se había consolidado, pero que ya era jugador de selecciones
en menores, gracias a Romeo, Edgar Barreto. Edgar Barreto 2003 aparece, no era, tampoco fue, a un club chico de Holanda y dio un salto muy importante. También es un año muy malo de Cerro, porque el 2003 no, sí, era yo me acuerdo uno de los últimos partidos que yo transmití a Edgar en aquel entonces fue el 6-2 con Paysandú, que pierde la Copa, él hace un golazo de tiro libre, y después se fueron varios y él estaba entre los varios, que repito, era más conocido, su hermano Diego, y él era más conocido por la sub-20. Se había despedido, él se despedía y llegaba al Tata Martino, en aquella recta final de 2003, aquel año. Sí. Que uno se mete en 2003, se fue jovencito. Claro, lo que pasa es que en esto de... Y para mí va a ser un fenómeno que se va a agudizar. En esto de que en cada partido hay un tobogán de héroe-villano. O sea, el que fue héroe hoy, mañana es villano, y viceversa, pero... Si agarramos el dibujo grande, y especialmente en los equipos grandes, son más los villanos que héroes. Porque todos tienen una expectativa mayor a la realidad. ¿Pero por qué se da con otros chicos eso? No, porque... No, lo que te digo es... Yo te digo lo de Arzamendi, que vos recordaste, lo de Matías Rojas, lo de Coyote, lo de Arzamendi también, los muchachos hacían chistes, los hinchas de Cerro. No, pero por eso, porque todos creen que... Sí, y como indiscutido no se va nadie. Por eso, o sea, son más raros los casos. Yo saco lo de Enciso porque es, repito, una cuestión top. Pero supongamos que en este mercado se da lo de Pulpito. Va a ser la excepción. Ahí sí, ya. No va a ser la regla. Claro. ¿Se entiende? O sea, casi siempre hay una especie de desgaste. Hoy por hoy, por ejemplo, jugador de selección, que está, pero tiene un bajón de rendimiento, Pica Lucena. Si era en el semestre anterior, vos decías... no, pero ¿por qué? Porque hay un desgaste casi natural de propios jugadores que después se los baja de ese pedestal que fueron puestos probablemente por los propios hinchas que después dicen, no, ¿sabes qué? Andate, el famoso que se vayan todos, nos mojan la camiseta y todas las frases prefabricadas, ¿verdad? Entonces se genera este tipo de cosas. Y ya que estamos hablando, ya que lo de Coyote era un poco el disparador, fíjate que acá estamos haciendo el ejercicio y hay muchos jugadores, son malos jugadores que se fueron discutidos o entre comillas celebrados, que el propio, ese hincha que le celebraba el chiste, después dice, mira un poco de lo que nos perdimos, pero siempre ahí ya me dicen, no, es que vos te perdiste, ese jugador se fue y probablemente empezó a trabajar de mejor forma por una cuestión propia, pero también por una cuestión de ambiente. El entorno, son las dos cosas, o sea, no es que, a ver, Junior se va a Lille, pero si Junior nunca hubiera salido, no hubiera sido el jugador que es hoy. Y así podemos hablar de prácticamente todos los jugadores. Y no es una percepción, es lo que te dicen los propios jugadores. Que es lo primero que te dicen. Yo llegué a tal país, a tal club, y yo pensé que sabía. Había sido que no sabía y acá se entrena de una forma, acá se come de otra forma, acá se duerme de otra forma. Y todo ese tipo de cosas. Pero para el momento preciso, allí, yo creo que son más los casos donde los jugadores se van discutidos. Por esta dinámica constante. Donde de un partido se salva uno y los otros 10 son villanos, mercenarios, son tipos que no sienten la camiseta, que hacen la cama, que no le gusta el triple turno del técnico. Entonces estamos en esta constante. Bueno, esto en cuanto a lo de Coyote, Juanma, entonces hay una gran posibilidad que vaya. ¿Cómo es el tema de la Liga Europea ahora? ¿Cómo va a ser, Dani? ¿El torneo está cuándo en Europa? Cada uno va a hacer su corte de acuerdo, pero, o sea, todos empiezan en agosto. Como siempre. Sí. Y después van a tener que hacer el corte. Lo que pasa ¿Italia qué va a hacer? El caso de la Premier, que yo sé que hace poco... A ver si Italia hace la de Paraguay. Sí. Hace poco equipo que no va al Mundial y va a parar su torneo. ¿Sabes por qué sé de la Premier League? Porque justamente mirándolo en Enciso... El calendario. Y el tema del calendario. ¿Cuándo va, Fabio? Y su profesionalismo, veía que paran justamente una semana antes que arranque el Mundial, en noviembre, se corta y vuelven el 15 de diciembre, en realidad un poco más después del 15 de diciembre, pero ya arrancan con prácticamente el Boxing Day. Ahí ya vienen los partidos seguidos. No, porque no van a parar Navidad y Año Nuevo como... Lo que pasa cuando es el Mundial. El día de las elecciones acá. 18 de diciembre. Porque ese es el día de Qatar. Sí. O sea, está todo ya programado. Es como que el día... 21 de noviembre, ¿verdad? Arranca el Mundial. Arranca el lunes 21. 21, lunes una 21 semana a la antes, mañana. Una semana antes acá terminamos la clausura. Sí,
y después el 18. Lo que pasa es que el tema de la FIFA obliga a todas las federaciones a liberar a sus jugadores X días antes, ¿verdad? O sea, entonces yo entiendo lo de la Premier, también entendería lo de Italia porque Italia está... afuera. Sí, está afuera, pero su liga tiene a una cantidad impresionante de jugadores que van a estar en el Mundial. Totalmente. O sea, no es Paraguay que, no sé, acá nuestro caballito de batalla era el arquero de Uruguay. El tercer arquero de Uruguay que en algún momento Claro, era acá Martín si Silva. no tuviera que indemnizar la FIFA por convocados, nada, ¿no? Ya, ni siquiera eso. Antes hasta eso los Sí. clubes tenían. Libertad, Cerro y Olimpia tienen X cantidad de jugadores que van al Mundial, entonces Sí, te va a hay, jugar Mundial. hay una Claro, compensación. sí. No, hasta en eso no bajamos. Bueno, Juanma, ¿a quién quiere enviar saludos, Juanma? No, un saludo para los muchachos, están muy atentos. Está bien. Eso sí, de hecho, la información es que Alan Rodríguez incluso ya dio su ok, que ya está muy avanzado esto y se cierra en las próximas horas. Se confirma la transferencia de Alan Rodríguez al Anderlecht de Bélgica. Después, consultando un poco, Dani, Fabio, compañeros, audiencia, sobre la situación del resto de los futbolistas, porque sí, de verdad sorprende Alan Rodríguez a lo mejor, sí es un buen prospecto, pero no estaba entre los transferibles, por llamarlo de alguna manera. Consultando por Alexis Duarte, hasta aquí no hay nada. No hay ninguna oferta acercada, no hay, sí, sondeos hay, preguntas hay, pero oficialmente no hay ningún equipo que se haya interesado formalmente por Alexis Duarte después de aquello que habíamos contado de la Liga Mexicana, pero que evidentemente ya no prospera. Lo de Ángel Cardoso Lucena, la misma cosa, tampoco hay una oferta o un interés concreto por él, y de hecho que a continuación de esas preguntas nos confirmaban que el propio Francisco Arce pidió que no se desmantele tanto el plantel, que no hayan tantas transferencias para poder encarar este segundo semestre del año. No, por eso decimos, hay varios puestos para el plano local, de lateral izquierdo, lo de Cardoso Lucena. Él arregló un contrato con mejora después de aquella oferta que no aceptó Cerro de Arabia, ¿verdad? Sí, había extendido el contrato y también le mejoraron los números. No, mejor porque su nivel bajó. Por eso se decía. Y cuando dice el tren pasa una vez, pero si mejoró económicamente, bien. Aunque sea un resarcimiento, porque el nivel que él tenía cuando iba a ir a Arabia era superlativo. Claro. En aquel momento. Y ayer el ejercicio también yo no lo ponía justamente a Pica. Para mí el que pierde más terreno es él. Por el momento Pica y Mota y Carrascal por la necesidad que va a tener el equipo de tener un creador, un hombre de mejor pie, ¿verdad? No, pero por eso es todo un tema de la perspectiva del hincha. Porque acá Juanma decía, la perspectiva del técnico, de la dirigencia. Está en un puesto donde no hay una brecha importante y podemos hacer caja. Está el técnico que dice, yo ahí tengo a uno, no forma parte de la columna vertebral, y el hincha que, repito, dice, no, yo ya venía cuestionándole, entonces que se vaya luego a decir, mira, justo se va ahora y después va a volverse un lateral mix profundo, que fue un poco el historial que acá hacía Federico con el aporte de los hinchas de Cerro, ¿verdad? Con el tema de Alderete, Matías Roja. Ella Barreto fue... Todito jugador de selección. Mirando para abajo y terminó siendo gran figura. Bueno, media hora no dicen de Cerro. Y bueno, pero el tema de Coyote. Acá me dice el amigo Matías, Dani, que el mundial pasado cobró Olimpia por Farid Díaz. Imagínate por Farid Díaz. Sí, cierto. Y él se fue al mundial. Sí, porque él era el suplente de Fabra, me acuerdo. De Fabra, sí. Y le decimos a la gente que la FIFA paga un monto dependiendo, y no es un monto fijo, es por día. Es tipo un viático, sí. Y depende si ese jugador y su selección avanzan mucho. O sea, si Colombia fue hasta octavos, perdió en ese partido increíble contra Inglaterra, en penales. O sea, si seguía más, iba a cobrar más, si se iba en la fase de grupo, pero nosotros ni eso, porque veo que Italia descansa el 13 de noviembre, después vuelve en el 2023, a lo que decía Fabio, que los ingleses tienen que jugar el Boxing Day. Sí. Contratar a 10 panameños por el mundial pasado. A la plata que habrán metido, vos sabés que sí. No, porque está viendo que Boca va a cobrar bastante. Con los colombianos y el tema que tenía, iba a cobrar bastante. Y bueno, los colombianos, Boca cobró bastante el mundial pasado. Claro, el mundial pasado. Porque neta Colombia no está. Y Perú también. Y Advíncula se cayó. Colombia no está. Advíncula y Zambrano. Bueno, por Oscar Romero ya lo contrataron sabiendo que Paraguay estaba afuera, ¿verdad?
Ya, pues ni esa. Y antes, repito, tenés razón lo de Farid. Sí. Siempre el tercer arquero de Uruguay solía ir de acá. Martín Silva era el abonado. Después no sé si en la época de Baba y compañía, pero siempre teníamos un tercer arquero acá del Popi Del Muñoz. Mundial. Popi Popi Muñoz Muñoz y Martín Silva solían estar en la lista reservada del maestro Tavares. Hasta que ahora Rochet... Lo de Farid Díaz que vendió bien también en aquella Copa Libertadores que vino unos años antes del Mundial. Aquí un nivel parejo y después se fue al Lo que Mundial. pasa es que él era muy del grupo, Fabio. Sí, Él era el de aquellos que tenía que estar siempre por el Sí, grupo. El por grupo eso, lo, sí. lo quería No, mucho. y después de ese Mundial ya empezó a bajar Claro. el rendimiento, Y en el jugó caso Nacional de- después Y en el acá. caso de Olimpia, yo creo que Farid fue el último lateral, porque a ver, a Tito también como que lo reconvirtieron, y después Tito fue el dueño. Olimpia puede hacer un 11 de laterales izquierdos que vinieron, sin la regularidad de Farid Díaz y Tito Torres. Es más, Díaz lo vino acá con un cuento de que lo quería hasta la Champions, buscando una mejora de contrato, y creo que después se fue a la segunda de Colombia. Sí. Historia ¿Te particular. acordás? Era Boca Juniors. Sí, no, que Boca lo Estaba muy a quería. Boca ya, sí. Y después terminó. Se me olvidó que el número, porque Johnny está diciendo que Alan tiene muchas juveniles, que mira mucho en Bélgica, sí, tiene razón. Y también cantidad de partidos en primera. Y me había enviado un oyente, hasta donde recuerdo fueron 105 partidos, que ya es mucho. Para un chico de 21 años, mucho. Sí. ¿Cerramos, Juanma? Sí, justamente aportábamos eso ahí al grupo Fede, que Alan tiene mucha selección juvenil. 105 partidos en primera. primera es mucho también, Juanma. Sí, sí, es mucho. Yo recuerdo, él después en el Clásico, él jugó su partido número 101 y al juego siguiente, en la nueva olla de local, Cerro Porteño fue contra Resistencia. Allí le entregan la camiseta con el número 100, Juan José Zapag y Ariel Martínez, a Alan Rodríguez. Casi 3 años del campeonato nuestro, el nuestro de... No, por eso te decía. De 44 fechas por año, ¿verdad? A ver. Y tiene 21 años recién. o sea, ¿Cuántos tiene- partidos, Juanma? 105. Bueno, uno de los 105 fue esos 30 segundos de Subeldía. Pero, o sea, Sí, sí, sí. o sea, no, esto no lo digo de forma peyorativa, sino que estoy yéndome a un partido del 2018, fue, ¿verdad? Para entender cómo un categoría 2000, que va a cumplir ahora 22 años, tiene más de 100 partidos. Entonces, entre eso y lo de las selecciones juveniles, por eso repito, esto es cuerda separada porque Alan después se termina consolidando. Pero cuando mencionaba que lo de la imposición juvenil era una gran herramienta para los dirigentes y los empresarios, por el tema de la venta, claro, porque vos decís, mira, este jugador tiene tantos años, pero ya tiene 50 partidos en primera. Capaz no le cuentan, no, este jugaba por el... No es el caso de Alan, porque repito, él habrá protagonizado uno de los cambios más impactantes por lo que significó en ese momento y era un clásico. ¿Cuántos minutos era uno? No, a mí fueron 30 segundos. ¿En el Defensores? Y sí, lo hizo me acuerdo. Rolde. Me acuerdo. No, vos sabés que empezó el partido y empezaba a calentar el argentino. Y decía, mira, será, y después se fue la pelota a un lateral y levantaron el cartel. Y fue la familia Vera también, me acuerdo, sí. Bueno, Juanma, cualquier cosa estamos atentos, ¿eh? ¿Cómo Repetir, no, por Fede? favor, el Estamos título atentos sería también más de 2 millones, le quedaría un porcentaje a Cerro. Sí, rondaría, la oferta rondaría en los $2 millones, pero la intención del Anderlecht es comprar el 100% del pase. Cerro tiene la intención de quedar con un porcentaje para una futura venta. ¿Qué tal, Juanma? Vale, Fede, saludos a todos. O sea que esa última parte también es un poco la expectativa real que tiene una directiva. Porque si una directiva actuase como quieren los hinchas, el famoso hasta con moñito te doy todo. Pero ¿qué significa que dices, no, yo quiero quedarme con un porcentaje? Porque entienden que, o sea, a ver, troncos no claro. son estos jugadores. No, no, y no. Cerro tiene un montón de historias de jugadores que No, después, claro, entonces y- dice, déjame, y el equipo de dice, no. Yo sé cómo está siendo considerado allí el ambiente, lo del jugador. Por eso un Brighton le dice, sí, Libertad, quédate. O le dice a Argentino, sí, quédate por lo de Enciso McAllister. Pero acá yo cuando escucho a un equipo belga de una economía mucho más modesta que un equipo de los 5 grandes, yo creo que los belgas también saben cómo está. No, dame el 100%. Y Cerro que diciéndole, no, yo quiero. Porque si fuese como el hincha, el que quiere despotricar casi por gimnasia o por ejercicio, va a decir, no, que
te doy el 100% y hasta te doy un fee para que lo lleve claro, el traslado. No, el hincha te va a decir, dale por $1.000.000 que se vaya con todo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que puede encontrar su mundo en Bélgica, dar el gran salto después a otra liga. ¿Por qué? Por una cuestión de poder estar más tranquilo ahí, la atmósfera le ayuda, el crecimiento puede ser diferente. Pero yo repito, yo creo que también tiene que ver que ningún equipo belga, porque fíjate que lo de Países Bajos, vos siempre tenés a los tres ahí, a los Ajax, PSV y Feyenoord, cuesta meterse con la liga de Bélgica, ¿eh? Bélgica que tiene luego un mambo muy grande con el tema de una división interna entre los que hablan un idioma, entre los que hablan el otro idioma. Muchos entienden que eso también fue una especie de freno de mano porque tanto potencial nunca explotó. Y eso lo había reconocido el propio Company, que dijo, y acá tuvimos que hacer mucho trabajo de... Se pasó a Holanda una época, ¿no? Claro, ahora mismo por el tema no por el tema del idioma, sino por el tema racial. Ahí sí más racial, en Holanda claro. Estaban peladísimos los morenos con los rubios. Y en el tema de los belgas, bueno, hay, a ver, dos países en uno. Entonces, capaz, pero lo concreto es que, pues eso como que hasta el más futbolero vos le decís Bélgica y vos te vas directo al fútbol de selección, no te va al fútbol de clubes. Claro. Como si podés hacer con Países Bajos, vos te vas con la Naranja Mecánica Holanda, pero podés irte con los tres grandes. Mira que ahí tiene por ahí bueno, estamos hablando todavía no desembarcó, ¿verdad? Pero alimenta mucho a Francia, Bélgica, una parte chiquita de Francia. Por el tema de la colonia. Y claro, es una cosa chiquita de Francia, un país chiquito que tiene mucho de Francia, ¿verdad? Vamos a saludar estaba pensando más, Paraguay exportador de laterales, che, no tenemos laterales, pero exportamos. Alzamendi, Alan Benítez, Coyote, en un momento Jorge Moreira. Hay que ver si Iván Casal va a jugar como lateral o como extremo. También Robert Rojas, lateral de Río, fue en un momento. Estamos hablando. En el caso de Cerro, una de las últimas grandes ventas, inclusive ahí donde Juan José demostró que él que siempre corta el bacalao, lo de Juan Escobar. Juan Escobar como lateral también. Claro, Porque yo me acuerdo, en ese entonces el departamento era Raúl Zapá, Ariel Martínez, y dije, no se le puede vender, y Juan José dijo, yo no sabía que acá se invirtió tanto. Con la plata que puso sobre la mesa Cruz Azul. Y ya. Vaya. Era la plata, sí. Pero hablando de los laterales, claro, ¿no? Se da esa particularidad. Nosotros nos quejamos, ¿quiénes van a ser nuestros laterales? Blas Riveros. Sí. Blas Riveros también, ya con un tiempo en Europa. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, en redes sociales, @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, calvas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, sirviendo a la familia. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. 12:09. Olimpia acaba de anunciar la extensión del contrato de Sergio Otálvaro. Garantía de liderazgo y jerarquía en el plantel. Sergio Otálvaro continuará en la institución hasta el 2023. Olimpia nunca para. Y abajo los comentarios ya. Y no podemos contratar. Obviamente que por eso es una disconformidad con Otálvaro por la última imagen, ¿verdad? Lo que opinan los hinchas, pero... Olimpia Media también. ¿Es cierto que no puede contratar, Fabio? Sí, Olimpia Media, puede. en medio
señor Franjeado también dice, el futbolista colombiano con más títulos, 7 en la historia del Decano, para anunciar la renovación del contrato de Sergio Otálvaro. Sí, Qué mala noticia poner, bueno, esto es muy... que otros ponen. No. Es muy de hincha, ahora siempre estamos hablando del humor actual. Totalmente, porque como bien dijiste, su última imagen es acalambrado, lesionado. Desgarrado por la impotencia, claro. Mal, pasando de largo. Y eso que la otra zona fue la más crítica, la de Tito, pero yo no sé si solamente es por el tema de la restricción, es un poco lo que ayer hacía la analogía con lo de Luis Cardoso y lo de Viera, porque Johnny seguramente Tucu es más joven, tiene una extensión más larga, o sea, tiene un vínculo más largo con Olimpia, pero yo creo que entienden que, haciendo la analogía, no hay una gran diferencia entre Otálvaro y Salazar, pero creo que para el técnico Otálvaro es más que Salazar. Claro, acá justamente me escribe una persona, Dani, con esto se hace difícil la renovación de Salazar, ¿está claro? Sí. Está claro que si votas por uno, o sea, los dos ya no. Vinieron en un momento parecía que Otálvaro se iba, porque, como siempre decimos, dos laterales de afuera con un presupuesto importante. Fíjate lo que se para da. el plano local. Fíjate, Federico, lo que se da en la otra banda. Le tenés a Tito, pero después ¿quién es? Y ahí improvisa con Mateo, los chicos, este que iba a ir a Tacuarí y frenó Cáceres. Ese era Argüello. O sea, mientras que por el otro lado tenés a dos extranjeros que no te vinieron por Chauche y Palito. Y tampoco es que Olimpia empujó a un lateral. Estaba este chico, el último Vargas, ¿puede ser? El de Resistencia. Pero el que hizo Feliu, mucha propaganda Johnny a Vargas, pero no propaganda en el sentido de humo. Hablaron muy bien un par de dirigentes. Trovato mismo. Sí, y él solía... Y volvió otra vez, se fue otra vez. A préstamo a un club de intermedia, creo, esas son las cosas que uno... Vargas. Vargas ahora se va a Tacuarí. Bueno, uno que hizo esa ruta, el giro este chico Arce, a General Caballero, donde fue goleador en General Caballero. Olimpia dijo, no, venga para acá. Nunca lo usaron y ahora vuelve. Otra vez, sí. Voy nomás que, recién hablábamos de, si vos tenés 2 o 3 que no son superlativos, pero están allí batallando, pero por derecha, yo creo que tiene que ver, repito, lo de Salazar, la consideración. Siempre recuerdo que en ese clásico de liga, donde iban a jugar los suplentes, y porque estaba el clásico de Copa, a Otálvaro lo guardaron para el partido del 25 de mayo en la Nueva Olla, le agarró fiebre a Tucu a la mañana y a Otálvaro lo llamaron. O sea, ¿por qué cito este ejemplo? Porque para julio, Otálvaro es más que Salazar. Y por allí el que es crítico ahora con el colombiano, yo creo que va a ser más crítico por lo que significó Otálvaro, no porque sea un gran defensor de Salazar, porque ahí vamos lo mismo que cuando decíamos Coyote o Rivas, y vos decís Otálvaro o Salazar, tampoco es un 6-0 para decir, no, vos estás loco para elegir a uno. Insinuó. Nunca fue el dueño del puesto totalmente. Acá me dice el señor Pasillo que Salazar también capaz se queda porque Olimpia tiene la ventaja que Argentina es un desastre económicamente, no deja de tener razón. Creo que usted puede dar un dinero. O sea, este ejercicio que vos decís, Dani. Que Johnny nos diga hasta cuándo tiene contrato Salazar. Fin de año. Hasta este fin de año. Fin de año, no, sí. Vos aquí hicimos un ejercicio con Bruno, ustedes estaban de vacaciones a comienzo de año, cuando ya se hablaba de que si Otálvaro ya cumplió un ciclo en Olimpia, ya tenía que irse. ¿Recuerdan ustedes que estaba para irse? Ya no había entendimiento. Se lesionó mucho Vargas, dice, en la primera parte del año. No se entendía más con la dirigencia, hasta con el mismo Cardona hubo diferencias. Sin embargo, en la compulsa que se hizo, los oyentes decían que se vaya, ya está, ya ganó todo el colombiano. ¿Por quién? ¿Por Sí, la mayoría. Y después, muchos hinchas viendo su rendimiento en algunos partidos. Bueno, el colombiano, es de la pierna cambiada, ¿no? Que tira centros. Voy a agarrar el primer semestre, Otálvaro fue más titular que Salazar. Sí, y yo cito porque, es un ejemplo fácil para poder digerir cuando citaba lo que ocurrió en el último clásico, o sea, en el último set de clásicos. ¿Quién era para el técnico? Entonces, que da la última imagen contra Goianiense. Ahora, si esa va a ser la imagen del famoso, que se vayan todos, menos Mateo Gamarra, Derly González y Gastón Olveira, ¿verdad? Fíjate acá lo que dice, por ejemplo, un hincha, dice, voy a dejar de pagar mi cuota de socio. Nada, Víctor. Para pagarle a Otálvaro. La reacción, Leo, le estoy leyendo. Ya puede hacer un gran partido, gente del grande, fútbol. Checho, claro, grande. Checho, gente
Gente de fútbol, estamos leyendo mensajes, no vaya a creer que No, estamos pues hace hablando rato que no- con nosotros, sí, claro. Sí. Vos dijiste, sí. Sí. Vamos a estar con Johnny ya en instantes. Bueno, lo de Olimpia. Importante también, Otálvaro, Entonces, lo de lo... que ya irá por sus 5 años ya, ¿no? 5. Había llegado 2017, habíamos visto, a mediados de 2017. Nosotros vinimos acá en el 2016. Sí, Y a 2017 fue, o cuando fue la Supercopa ya la Sudamericana, que él hace el penal sobre la hora. 17. 17 Contra ya. el Nacional de Almeida. Contra el Nacional de Almeida, exactamente. Sí, yo creo que es 17. Sí, 17 o 18. 17, 18. Pero... Claro, porque, 17. porque creo que esa es donde Olimpia va. ¿Sabes por qué me deja la duda? Porque creo que puede ser también... porque Olimpia tiene con Garnero 2 eliminaciones en repechaje. Una contra Junior y otra contra Botafogo. Yo creo que contra Botafogo es que va a la Sudamericana. ujú. Aquí dice el historial de Otálvaro. En Nacional fue presentado en el 2016, agosto 2016, en Nacional de Uruguay. Y bueno, de ahí vino. Y de ahí vino, y según este historial, junio de 2017 ficha por Olimpia. Debutó el 12 de julio en el empate a un gol frente a Nacional de visitante por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sí. Es la que estaba recordando Sí. Federico, sí. Y justamente recordamos que él la vez pasada hizo un gol, ¿verdad? ¿En qué partido era? Y dijimos, mira, yo te dije, mira, que justamente contra el Nacional había hecho un gol. La típica de cuando se le pide al defensor finalizar la jugada. Y finalizó tan bien que hizo un golazo hacia sur. Hizo un golazo Contra Ameliano. hacia sur. Sí, y aquella, ¿verdad? Este no es su primer gol. Ese fue el partido que empezábamos a discutir con Ariel por Alan Paredes, el lateral izquierdo, que terminó el campeonato Apertura. Jugó de lateral izquierdo contra Guaraní. Los 2-31 de diciembre de 2022. La Nadia se fue de Olimpia. Ah. Pasaron más de 5 años desde que llegué al club, con mucha confianza y alguna duda de cómo me iban a recibir, sabiendo de dónde venía. Trabajé en varias funciones en el club donde siempre me dieron mi lugar, me hicieron sentir parte importante del club y sus logros. Esta es una carta de despedida que pone en su cuenta de Twitter la Navidad. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludo para todos. Sergio Bueno, Otálvaro ¿qué llegó novedades en para- Olimpia? Sí, varias novedades. Sergio Otálvaro llegó para el clausura 2017 y me acuerdo que un dirigente me decía, estamos para devolver su pase a Nacional de Montevideo. Nacional de Montevideo había una deuda con el equipo uruguayo Sí, me y no acuerdo. aceptó la devolución del pase. Nacional quería cobrar Cierto. todo el dinero y después negoció el retorno. Tenés toda la Cuando- razón y después Olimpia, él anduvo bien ya en el 2017. Exactamente. Cuando se cambia de política, se contrata a Daniel Garnero, ahí empezó con todo Sergio Otálvaro. Bueno, ¿por qué se fue la Navidad? Y habría que consultarle a él, Federico. Él no Estoy estaba en los leyendo, planes. hay una reseña de su trabajo, pero no ni un motivo, ¿verdad? Sí. Inclusive el presidente decía que era alguien muy importante porque él estaba cerca del plantel y de la directiva. Esta era una conexión muy importante con el departamento de fútbol y el plantel principal del Olimpia, y habría que ver por qué su salida. Hace poco, por ejemplo, para el partido contra Goianiense lo encontré en el Defensor del Chaco. Él participaba activamente de la reunión técnica. Normalmente un técnico o un alguien que está en campo no participa de esas reuniones. Sin embargo, Quique Landay estuvo en permanente contacto con en esta clase de reuniones antes de los partidos y había que Johnny. ver por qué su salida. Johnny, tan activo estuvo que después del partido de la ida contra Goianiense, él tuiteó eso de mal arbitraje y creo que a Olimpia le abrieron un expediente por ese tuit y por la entrevista que nos dio después de eso, que repito. Exactamente, sí señor. Claro, o sea, Mal arbitraje decía en su tuit y por eso la Conmebol le abrió no sé si tiene algo que ver con eso, Daniel, porque yo le hacía la consulta al presidente para el viaje a Goianía, si tenía conocimiento. El presidente no sabía. Después dijo, voy a preguntar, pero también hay que tener... ¿Sabes por qué? Porque creo que a eso se refirió Garnero después de la eliminación contra Paranaense, Sí, cuando dijo, también. parece que quieren ya hacerse en libertad de expresión, porque si yo voy a decir lo que pienso del arbitraje me van a... Claro. O sea, voy nomás lo de Quique, que
si era alguien que se iba a ir luego, no sé si daba para estar así, inclusive para exponerse. Pues no va a faltar, que vos porque te... No, él estaba recontra metido y nosotros charlamos con él después de eso y no se escuchaba a alguien distante. No. Se escuchaba a alguien que estaba allí en la causa. Y te leyó toda la estadística del partido, de Claro. lo friccionado que fue, y ¿Te que le cuántas decía, faltas hizo el para mí rival. fue incoherente el árbitro chileno porque si va a ser un estilo tendría que haber terminado 6-5 o 21-22, pero no puede terminar 26-5, ¿verdad? Y sí, por eso me parece que ha de sorprender allí en el seno de la Olimpia, salvo que la dirigencia haya planificado esto o es una decisión netamente personal de Quique. O es netamente personal o es una decisión de la directiva sin consultar con el profesional, porque él hablaba con ustedes, Daniel, después del partido, porque se le abrió esa investigación a Quique Landaya, y él en esa nota con ustedes decía sí, por esta situación, que después el presidente viajó, no tenía conocimiento de esta situación, pero también en esa nota el presidente en el aeropuerto decía que cambiaron los tiempos, hay que tener respeto por las instituciones, decía el presidente Miguel Cardona antes de viajar a Goianía. Ah, dijo eso, yo no escuché esa parte. Sí. Está en la nota, Federico. Claro, porque él también había sido en su momento multado. Exactamente, ya fue multado por $25,000 en su momento. No sé si fue por declaraciones, Federico, pero sí me parece que habló algo dijo en un sector del escenario el presidente de la Olimpia. Bueno, lo de Landaya, che, en ese cargo no hay estabilidad en Olimpia, ¿eh? Mira que, más allá de todo lo que están hablando vos con Dani, también era muy importante sumar los juveniles a la primera. O sea, cuando Olimpia decía, vamos a concentrar 3 juveniles, era Landaya el que le daba la venia a Cáceres, llevarlo a este, al otro. Sabemos porque hay gente muy cercana por allí. Y tenía ese papel. Claro, y a quien preguntábamos siempre cuando un tipo que dirigió la primera de Olimpia también. Y claro, que veíamos nombres nuevos ayer justo en recordé la lista de concentrados. Era preguntarle a él. No, y ayer justo recordé cuando hablamos con Ditore, el presidente de Libertad, que Libertad tuvo un arranque muy malo del clausura del 2021 por el tema que tenía la distracción de la Sudamericana y porque había ganado la apertura. Y en ese interín, por ejemplo, lo agarra el Olimpia de Landaida y le gana 3-0. En uno de los mejores partidos y aquella vez la gente decía, no, fíjate, se fueron lo de mano dura y vino y mira cómo el equipo juega una maravilla porque creo que en la carta también menciona que sin haberlo buscado, él cumple un sueño de dirigir en primera. Después tiene un paso a River. Se va un rato a River, sí. Se va a River y después vuelve, pero repito, bastante llamativo. Y el nexo ideal para las inferiores, las formativas, y conocer todo lo que pasa allá entre la zona baja y la liga de los jugadores nuevos. A ver, ya que vos recordaste de Fabio en la época de vacaciones, la época de enero, ¿él tuvo un roce o fue más bien mediático con lo del Chico Almeida? Sí, tuvo. En realidad fue Iván Almeida el que escribió, no dio nombre, pero dio a entender que fue que era... No, ya sé, pero por eso te digo, o sea, Iván también estaba ahí en el tema del día a día de las inferiores, o sea, para entender un poco la dinámica. Claro, ¿cómo le llaman, Johnny, a eso que se suele hacer a comienzo de temporada en enero, que llevan a chicos para concentrar con el plantel de primera en plena pretemporada? ¿Cómo que le dicen a esa etapa que no hubo? Selectivo. El selectivo, ¿verdad? De ahí... Por lo general eligen 4 o 5 chicos y fue eso lo que no pasó este año, ¿verdad? Exactamente, que fue realmente el plantel ya hecho con pocos juveniles. Recordemos, anteriormente Olimpia, por ejemplo, en cada pretemporada enviaba una invitación a un jugador para que pueda participar en este caso la pretemporada. Tal cosa no ocurrió y por allí vino el enojo del padre del futbolista, que supuestamente en su momento le dijeron vas a participar en la pretemporada, pero después no le llegó la invitación, y aclaraba aquí que Landaida que no hubo invitación a ningún jugador, a ningún juvenil para esta pretemporada.
que se le tuvo que ilusionar a un chico, Exacto. decía el padre en Sí. aquel entonces, ¿verdad? Sobre esa situación. No dio nombres exactamente, pero también Quique Landaya tuvo que entrar al aire y hablar un poco del tema y decir, aclarar que no había llamado o invitación para ninguno de los chicos de las formativas para formar parte del plantel de primera. Él ya tuvo la posibilidad de salir en su momento del Olimpia, fue el cuerpo técnico de Tiburón, cuando Tiburón trabajaba en el Deportivo San Lorenzo. Después Brunote lo llama, vuelve y se hizo cargo del equipo principal. Sí. ¿El cargo cuál es específicamente, Johnny? Y no, era gerente Coordinador, deportivo, era gerente. Para mí era director. para mí sí, es director deportivo, porque el gerente Director deportivo es deportivo. otro. Es Ronaldo Almirón, el gerente deportivo, es director deportivo del Olimpia. El director deportivo era Landaya. Gandaya, sí. Allí muy de cerca, Bueno, muy cerca hay una con el reestructuración plantel acá. y la directiva del Olimpia. Hay una reestructuración importante. Ustedes quizás no conocen mucho porque no va mucho, va para uno a la villa, ¿verdad? No tienen el acceso que tenían antes, pero hay cambios, Johnny, en la gerencia comercial, en recursos humanos también me dicen. Pero vos sabés, Federico, que en nombre de la reestructuración muchas veces... Vos sabés que Porque le yo- dieron, ¿sabés que le dieron a una empresa, hay una empresa que está trabajando en eso? tercerizaron para el tema de la gestión. Exactamente. Enrique Landaida, de Olimpia. Vos tenés el ahí a mano, nuevo- Fabio, la carta, ¿verdad? No Sí. sé si yo no veo o no hay un agradecimiento a la directiva. ¿Cómo es su cargo, director deportivo? Sí, director deportivo. El nuevo director deportivo. Mira vos, Johnny, el nuevo director deportivo, ¿eh? Ajá. Se fue, vino Ah, ya está el nuevo director. y está quien nos va a reemplazar, que es nuestro español jamaiquino. Aitor. Aitor de con I latina, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, con I latina. Aitor García. ¿Qué tiene? Ayer justamente hablábamos de él, Federico, que Tiene un tiene trabajo mucho conocido contacto también, con ¿no? el cuerpo técnico, está Mira, muy de cerca. Claro, tiene un Trabaja muy perfil cerca similar. con Julio Cáceres. A él lo rescató de vuelta a Jubero en Guaraní. Lo volvió a llevar. Pero ya lo llevó como tercer asistente. Sí, o sea, el pero- segundo, viste que en la campaña de Guaraní el año pasado veíamos, yo decía, ¿por qué Sí, Aitor pero- está en la grada y al lado Porque, está ¿sabes otro? qué pasó? Le dio la dirección de las formativas de Guaraní también. Ahí Gerardo puede Claro. confirmar eso. Fíjate Y- que otra similitud entre Aitor y Quique, los dos dirigieron a River. Exactamente. Exacto, sí. Y Julio lo conoce bien, ¿verdad? Ahora lo habrá Julio conocido. estuvo con Jubero, Julio Cáceres, en la No. época de Aitor. Creo que en esa No época estaba Aitor todavía no se había Ah. sumado. Creo, ¿verdad? Pero creo que también Aitor se suma al cuerpo técnico de Jubero en algún momento. En Olimpia. Estando en Ay, Olimpia. Claro, yo me acuerdo que él viene, Ah, se no, Olimpia suma, fue. sí. Sí. Aitor comenzó un poco. No, pero Aitor dirigió, No. fue ayudante de Jubero en Olimpia, después Libertad y termina dirigiendo Cerro Porteño. Exacto. Cuando Jubero va a Japón, él se desliga de ese cuerpo técnico, dirige a River. Al retornar Fernando Jubero, él lo invita, así como dice Daniel Chun, pero ya como una especie de asesor, ya no en campo de juego. Y también dirigía la categoría reserva inferiores hasta que lo llama Olimpia. Iba primero como una especie de integrante cercano del cuerpo técnico y ahora con este nombramiento que dice Federico del gerente deportivo. Sí, va a ser el próximo gerente deportivo, repito, hay algunos cambios que se están dando, hay una consultora trabajando en esto. Ya decía Dani que no hay agradecimiento. Acá nos preguntan de TV si es cierto, lo de la Navidad. Y que Aitor García va a ser nominado en las próximas horas como nuevo gerente deportivo. Entonces, pueden cambiar, a ver. ¿Puedes leer, Fabio, ahí la, Sí, la carta? vamos a leer. completa? Pasaron más de 5 años desde que llegué al club con mucha confianza y algunas dudas de cómo me iban a recibir sabiendo de dónde venía.
Trabajé en varias funciones en el club donde siempre me dieron mi lugar, me hicieron sentir me hicieron sentir parte importante del club y sus logros. Conocí a muchas personas que comenzaron como compañeros y jefes, hoy me voy con muchos de ellos siendo amigos. En lo profesional me ayudaron a cumplir un sueño que era el de dirigir en primera sin buscarlo. Me dieron esa oportunidad porque valoraron mi trabajo y lo comprometido que estaba yo con el club. En primera fueron 7 campeonatos, el último 4 con más protagonismo, dice. Un vicecampeonato. Creo que quiso poner los últimos 4. Sí, los últimos 4 seguramente. Un vicecampeonato en formativa se formó cuando estuve por Villeta. ¿El dirigió, verdad, Fabio? Sí, dirigió una parte. Sí, tiene algún partido por ahí ganado. Había arrancado 3 partidos seguidos cuando tomó. Sí. En formativa se formó cuando estuve por Villeta, un gran equipo de trabajo que hoy está dando sus frutos en primera, dando una gran base de jugadores para el futuro del club. Todas estas cosas se construyeron porque cada uno desde el lugar que le tocó hizo lo mejor para seguir ayudando al club a seguir creciendo. Por eso quiero agradecer a todos mis compañeros de las formativas, a todo el staff de apoyo de Villeta y a la Villa Olimpia. Todo esto no podía haberse construido sin el apoyo, compromiso y el esfuerzo de los jugadores desde la sub-14 a la primera. A los hinchas de Olimpia les agradezco el respeto, el trato, el apoyo y el cariño que me manifestaron siempre en todos estos años. Muchas gracias por todo, Enrique Landaida. No se refiere en ninguna parte a la comisión directiva. La parte donde agradece dice: quiero agradecer a todos mis compañeros de las formativas, a todo el staff de apoyo de Villeta y la Villa Olimpia. Bueno, fue en materia de Navidad, como estábamos diciendo, hubo una movida allí en la cual quedó fuera y va a ser reemplazado por Aitor y cuando yo García. Claro, cuando yo consulté el tema de la dirigencia, hay que recordar que él fue llevado por Marco Trovato en esa movida cuando era tipo disruptor. No, y lo dice Quique en su carta cuando dice: yo me iba con alguna duda desde donde yo venía. Y mira que hace poco también fue mediático porque por deducción lo que había declarado Ariel Martínez, ¿no? Entonces, o sea, y en ese momento era, bueno, el propio expresidente del Olimpia lo había llevado a Chiqui como técnico del Olimpia, y en ese sentido era un poco cuando se hablaba de cómo trabajaban las inferiores cada uno de los clubes. Y fíjate que gran parte de esta carta de Quique Landaida hace hincapié en lo de Villeta, las formativas. Y después el otro punto, creo que el propio Quique también instala esto, porque cuando hablamos mucho de cuando alguien coloca algo a las 14 horas, es porque no quiere que se toque en los espacios deportivos. Ahora, cuando lo hace al mediodía, es porque que se hable de esto y esta nueva reestructuración que informaba Federico con el tema del nuevo. ¿Y alguna que otra movida va a haber o esta es la más? Cargos, ¿cómo se dice? Gerenciales, ¿verdad? Administrativos, exactamente. Me dijeron gerente y también la gente de recursos humanos. También. Bueno, y la Navidad fue comunicado... Como obrero empleado cuando voy a decir reestructuración, recursos humanos. Ay. Creo que Aitor, de alguna u otra manera, con más experiencia, está ocupando el lugar que podía haber ocupado Claudio Morel Rodríguez. Nunca vino, ¿verdad? Se quedó ahí en el mall del Olimpia, Julio Cáceres. Y después apareció Aitor. Pero Claudio iba a venir como asistente. Sí, pero, yo me imagino ahí donde está Paco. Pero sí, o sea, a lo que voy es, sí, o sea, Aitor tiene el perfil del tema formativa, hasta por eso decía, mira que hasta coinciden con el tema de haber dirigido River. Me dijo una persona, Dani, ojalá se quede por muchos años. Por Aitor, para que vea cómo valoran su trabajo eventual con los chicos. ¿Están enamorados de él entonces? Y bueno, está bien. Sí. Y vos sabés cómo es el tema, ¿verdad? pero claro. Corté porque para ser contundente, ya que lo que piensa Olimpia ojalá se quede por mucho tiempo. Lo que piensan hoy. Claro. Después ya mientras también, que el otro ya estaba por su 5º año.
Y No. con todo ese Oiga, antecedente que te decía. A mí me decía hacer una evaluación y yo te digo Quique Landaida toda la vida y darle otra función si tanto lo querés a Hitro, ¿verdad? Pero para mí Quique Landaida es No, por eso lo de un la experto de formativa, ¿verdad? Y está en el lugar que- ideal, adecuado, ¿verdad? Es que el término reestructuración es un eufemismo para Claro. asumir o tomar alguna voluntad política, económica, pero lo concreto es que, a lo que voy, Fabio, es que no, tampoco es que colocan a alguien que nada que ver. No, está bien. O sea, tanto Landaida como García, me parece que son tipos que están compenetrados. O sea, si vos me decías, no sé, Federico decía, un nombre, a ver, tipo, un exjugador que, espera, ¿a qué es lo que él se dedicaba? O sea, si ¿entendés? O sea, vos decís, fulano de tal, una gloria del club, pero, espera, él últimamente ¿a qué se dedicaba? No, estamos hablando de un profesional que creo que ya cuando se lo contrata y cuando en sus últimas declaraciones el propio presidente del Olimpia lo mencionaba, ya había esa intención. O sea, porque, a ver, repito, cuando alguien destaca o menciona algo sin que se le haya preguntado es porque tienen una buena consideración de ese trabajo. Ya seguimos con Johnny, Edgar. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, deliciosamente natural pechugón. A todos les gusta. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles el socio Recicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedades? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulce de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, de los cimientos al techo. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 228-94. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Estamos con 12:39, estamos con Enrique Landaida. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos? Saludos a la integrante de la mesa y la audiencia. Acá estamos con Dani, con Fabio. ¿Sorprendido, Enrique? Sí, ¿Sí?
pasa y bueno, hay que aceptar. Sorprendidos nosotros. ¿Sorprendido vos también? Súper, también. La comunicación se dio esta mañana sin que haya algún hecho que te haga pensar que hoy iba a ser el último día en Olimpia. Así mismo, realmente el ambiente se puso un poco pesado después del partido porque todos estábamos muy dolidos por la eliminación. Y bueno, vamos ya retomando todavía porque hay que dar vuelta a la página porque el campeonato ya comienza este fin de semana. Quique, ¿y qué te argumentaron? No está saliendo bien, no, para. Hola. Sí, te preguntaba aquí ¿qué te argumentaron cuando te llaman para decir que ya no más? Es un tema de presupuesto. Cuestión de presupuesto. Sí. Vos sos un tipo de fútbol, vos estás en el día a día y en Olimpia tuviste 5 años. ¿Crees eso? No sé, no. El club está pasando realmente por un momento muy difícil, pero creo que con todo el compromiso que se podía hacer un esfuerzo también por eso. Yo tengo 6 meses de contrato más, ¿no? ¿Vos sí. crees que tiene, o sea, porque también se puede interpretar algún responsable por lo de la eliminación, pero sería muy rebuscado. Acá inclusive estábamos analizando tu trabajo, tu carta de despedida. ¿Tiene algo que ver lo de la eliminación o tampoco viene por ese lado? Y yo puede ser que venga por ahí porque el club también no va a percibir tema económico, ¿verdad? Cuando decía Enrique que el tema estaba pesado después de la eliminación impensada en Brasil, a nivel ánimo, convivencia, o es como que el tema de saber, por ejemplo, que se perdieron $600,000, lo que hubiera significado pasar el partido, también como que hizo que la cosa se vuelva un poco oscura en los últimos días. Sí, pero yo creo que el equipo es la primera vez que falló en lo deportivo y en lo económico, porque este equipo también ha logrado recaudar entre 6 y 7 millones de dólares. Esa es una realidad. ¿Qué pasaba si el equipo antes se eliminaba? No iba a tener esa entrada. Pero bueno, ya son cosas para analizar, que ustedes tienen que analizarlo. Esta es una decisión que ellos tomaron. Creo que las preguntas hay que hacerlo a ellos por qué tomaron otra decisión, y yo te digo lo que me explicaron, más que eso no te podría decir, ¿verdad? Quique, te saluda Fabio. ¿Quién te comunicó tu salida al presidente? No. A mí me comunicó mi salida Ezequiel Fanego y Coto Nogués. A Coto Nogués y Ezequiel Fanego. ¿Con el presidente no hablaste? ¿Hace mucho no hablas con él? Y yo hace 4 días más o menos que no. Y después yo le manifesté a ella que me hubiese gustado que el presidente a Coto y a Ezequiel, que el presidente sea el que me hubiese comunicado, ¿verdad? Porque me parece que es lo mínimo que creía yo que me decía. Bueno, y me llamó ya después, ¿verdad? O sea que prácticamente después de la eliminación ya no hablaste con el presidente. No, prácticamente no. ¿Y con Julio Cáceres? Yo con Julio una relación excelente, le deseo lo mejor. Creo que vi todo su crecimiento y ojalá que siga creciendo, porque puede ser un técnico realmente demasiado interesante. El tema, bueno, sí, ahora me contaron que le dolió mucho la eliminación a Julio, que hasta pensó en renunciar. Sí. Fue así, ¿verdad? Sí, yo hablamos mucho, totalmente. Yo fui uno de los que más le tranquilicé, le hice ver todo lo que se logró como grupo, porque nosotros éramos un grupo de trabajo. Todo lo que se logró desde enero hasta ahora, no desde enero, desde septiembre del año pasado, porque yo comencé con un interinato y prácticamente nosotros comenzamos a darle el rumbo al equipo nuevamente. Y no creo que Álvaro no se pudo, y después Julio, una decisión también mía, después de que Julio sea el técnico,
nosotros lo hablamos, él me dijo que sí, que ya estaba preparado, y bueno, y se fue creciendo, y realmente yo creo que se han logrado cosas en este prácticamente casi un año. Y